A menudo se nos dice que tenemos que ser nosotros mismos y que solo así seremos realmente felices. Pero las letras pequeñas especifican un cierto límite para ello. Es decir, tenemos que ser nosotros mismos, sí, pero dentro de lo socialmente aceptable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes o buenos días, tal vez buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima en el que acá Fruit Chicken platica con ustedes lo que está pasando, lo que estamos viendo esta temporada, las cosas que son interesantes para mí, y que espero que también lo sean para ustedes, porque pues bueno, a mí me gusta mucho ver anime, sé que a ustedes también si escuchan este podcast, y me gusta siempre que nos dé algunos temas para conversar, aunque de pronto sean recurrentes, como va a ser el caso de este episodio que, como probablemente ya escucharon, se va a centrar un poquito en la, pues sí, en la relación complicada siempre entre ser pues fieles a nosotros mismos, ser quienes somos de alguna forma, quienes somos en cuanto a nuestra identidad y lo que percibimos de nosotros mismos en ese terreno, contra lo que de alguna manera pues es o se supone que es socialmente aceptable, generalmente por razones un tanto arbitrarias, y que bueno, muchas veces esto entra en conflicto. Y bueno, pues para ello nos vamos a valer en primera instancia de el episodio más reciente de My Hero Academia, que pues giró en torno sobre todo en torno al personaje de Himiko Toga, esta chica que forma parte de la Liga de Villanos y que siempre ha sido un personaje pues muy peculiar, muy sui generis, muy interesante también, por supuesto, por lo que de alguna manera plantea. Y es verdad, siempre hemos platicado aquí sobre que uno de los puntos más interesantes de My Hero Academia ha sido justamente el uso de los villanos como un medio para hacer esta forma de, pues sí, de crítica social de alguna manera, ¿no? Ya hemos mencionado en otras ocasiones que con la salvedad de All for One, es un villano que desde un punto de vista muy ideológico representa una postura política muy muy clara, muy maligna diría yo en buena medida, pero bastante clara, eso sí. La verdad es que el resto de la Liga de Villanos más bien representa otra cosa, otras posturas, otro tipo de descontento social con el cual me parece que es muchísimo más fácil conectar a un nivel humano, pues, ¿no? Y Himiko Toga es precisamente uno de estos casos pues significativos, uno de estos casos que de alguna manera da más claridad en cómo este descontento puede tornarse y trastornarse también hasta los puntos que ella misma nos deja ver. Y es que desde su construcción misma es muy muy interesante. Recordemos que cuando se nos ha contado, por ejemplo, algunos aspectos de su pasado, pues sabemos que ella solía ser considerada una chica pues linda, bien portada y demás, pero que una vez que se comienza a manifestar su don, que hace que ella desee consumir sangre, y bueno, pues con el consumo de sangre ella puede transformar su cuerpo en el cuerpo de la persona de la que ha consumido esta sangre, pues comienza a ser vista de una manera muy negativa, empezando por sus padres, que pues constantemente la reprenden y hacen un esfuerzo un tanto violento, sí, para ponerla en un terreno más normal, entre comillas, ¿no? Cosa que ella pues al principio trata de hacer, ¿no? En un primer momento, como para no fallar quizá a la gente que ella quiere en ese punto, pues trata de conformar su personalidad pues de alguna manera, y los deseos que su don le implican en cierta medida, este genuino ser que ella tiene en ese sentido, pues trata de alguna manera de doblegarlo para representar el papel
de una niña normal. Pero evidentemente muy pronto se da cuenta de que pues es eso, no es más que una representación de un papel y que ella no puede ser así. De tal manera que pues sí, huye de esta circunstancia y se convierte en este personaje importantísimo para la Liga de Villanos, que como ya hemos mencionado en otras ocasiones, tiene como propósito fundamental destruir a la sociedad de héroes para que pues la opresión de la que ellos han sido objeto, junto con muchos otros que también la padecen de alguna manera, pues se libere, ¿no? Una postura que, pues sí, de alguna manera ha sido alimentada por la ideología de All for One, pero que pues en este nivel resuena muy muy bien con estos personajes porque la percepción que ellos tienen en términos generales es que han sido oprimidos. Por eso es que intentan transformarlo todo de distintas maneras, ¿no? Cada uno desde su propia perspectiva, cada uno desde su lugar. Y en el caso de ella, que pues tal vez tiene aspiraciones también en ese mismo sentido, ella me parece que ha asumido mucho más que otros miembros de la Liga de Villanos, que lo que es normal para ella no necesariamente es normal para todos los demás. Y eso simplemente significa que ella no asume su normalidad como algo que le es normal a ella y nada más, pues. O sea, con esto simplemente quiero decir que deja de pelear consigo misma, en cierto modo, y se acepta como un poco como es, ¿no? Esta aceptación, por supuesto, es sumamente disruptiva, ¿no? Porque ahora, obviamente, pues se convierte en una amenaza, y en una amenaza como los héroes han mencionado, pues bastante impredecible, ¿no? Porque es difícil saber, es difícil entender con lo que podríamos llamar el entrecomillado sentido común, qué es lo que ella realmente está pensando. Uno de los ejemplos significativos de este asunto, me parece, es la manera en la que ella se lleva a Deku, digamos, en este proceso en el que están dividiendo a los villanos para tener batallas por separado, ¿no? Que es como la estrategia que podría considerarse como divide y vencerás, y que originalmente implicaba que Deku se enfrentara directamente a Shigaraki. Formaba parte, digamos, como de este grupo. Pues el don del sensor de peligro, que evidentemente pues es un rip-off del sentido arácnido de Spider-Man, pero bueno, este don, que es uno de los que Deku viene heredando a través del One for All, pues simplemente no se activa cuando pues es primero secuestrado de alguna manera por ella, e incluso tampoco se activa cuando es atacado por ella, lo cual pues de alguna manera da a entender muy claramente que aunque desde el punto de vista de Deku y de cualquier otra persona con cierto sentido común, lo que ella hace es pues agredirlo, atacarlo, ¿no? Desde el punto de vista de ella no hay malicia de por medio como tal. Es decir, su deseo en sí no es hacerle el mal, ¿no? Y por eso es que el sensor de peligro pues no la detecta, pues, ¿no? Porque lo que ella hace, aunque sea violento, lo hace desde una postura amorosa, por así decirlo. Y bueno, esta idea a mí me parece que es muy muy interesante y muy importante en realidad, porque ya nos habla de cómo, por un lado, lo que podríamos llamar cierto sentido común, ¿no? Que estoy usando esta palabra muy a propósito, pues realmente no necesariamente es compartido por todos ni por la mayoría, ¿no? Puede haber una buena cantidad de personas que entiendan las mismas palabras o los mismos conceptos o las mismas posturas desde lugares completamente diferentes, y que entonces pues la comunicación ahí se vuelve pues un ejercicio muy complejo, muy muy difícil, porque pues sí, ¿no? O sea, si el sensor de peligro no se activa es porque no existe esta intención de hacer daño, ¿no? Aunque lo haga, ¿no? Aunque efectivamente pueda hacer un daño desde un punto de vista objetivo, ¿no?
estos dones pues entonces funcionan desde la subjetividad principalmente, ¿no? O sea, desde la percepción subjetiva del otro y de sus intenciones de alguna manera, ¿no? Por eso es que pues, resulta como de alguna manera tan importante, y es fundamental entender la subjetividad como uno de los ejes más importantes a través de los cuales nos relacionamos, ¿no? Todos tenemos una subjetividad que nos mueve en un momento dado a experimentar y a vivir y a tomar decisiones y a relacionarnos de distintas maneras. Pero sería equivocado pensar que la subjetividad como la vida subjetiva, la emocionalidad y todo lo demás como la vivo yo, es como la viven los demás, ¿no? Eso es fundamentalmente un error. Tenemos que de alguna manera tratar de entender esta percepción de las cosas a partir del otro, y eso ya es bastante difícil, ¿no? Y creo que el caso de Himiko Toga de alguna manera lo demuestra todavía más allá, ¿no? Nadie en principio entiende realmente o puede entender realmente a lo que ella se refiere pues con estas expresiones de amor, ¿no? Y bueno, pues en el caso de ella es verdad que es muy particular la manera en la que esto sucede, ¿no? O sea, no quiero decir que todo el mundo sea tan radicalmente distinto, que en términos generales creo que cuando formamos parte de una sociedad en general hay muchas cosas que tienden a parecerse, ¿no? De una persona a otra, y por eso es que en cierto modo no es tan difícil comunicarnos, al menos a un nivel más o menos superficial. Pero cuando ya comenzamos a tratar de profundizar un poco más y de superar un poquito como esa capa, es cuando ya nos vamos encontrando con estas diferencias. Lo que Himiko representa aquí pues es una persona que como no tiene esa capa de normalidad, por así decirlo, tiene como muy expuesta una manera de ser de sí misma que es bastante disruptiva en este sentido, y que pues ahí es donde esta incomprensión se expresa de una manera muy importante, ¿no? Porque bueno, vamos, regresando un poquito como a lo que sabemos de ella, ¿no? Sabemos que se le ha tratado de, entre comillas, normalizar. Sabemos que se le ha agredido en ese proceso, que de alguna manera a través de un pretexto de amor, como el que pudieron haber expresado en un momento dado sus padres hacia ella, pues resulta ser solo un pretexto, pues, ¿no? Al final de cuentas, en el mundo en el que ella vivía antes de convertirse en una villana, lo que importaba más no era el amor per se, sino la conformidad social, ¿no? Por eso es que ella lo rechaza y huye por completo de todo esto, ¿no? Porque si tal vez sus padres hubieran tratado de entenderla desde un punto de vista más amoroso, aún aceptando que la manera en la que su don se expresaba es sumamente disruptiva desde ese punto de vista social, tal vez ella hubiese percibido las cosas de una manera diferente, tal vez hubiera percibido una genuina preocupación por ella como persona, ¿no? Porque lo que se nos ha mostrado es esto, ¿no? Que a los padres les inquietaba demasiado lo raro que era, lo extraño, lo perturbador que era el don que ella tenía, ¿no? O bueno, que ella tiene, y tratan de reprimirla más que otra cosa, ¿no? Tratan de alguna manera de presionarla al punto en el que ella no exprese esa parte de sí misma, ¿no? Y el temor es obviamente ¿no? ¿Qué van a decir los demás? ¿Cómo van a reaccionar los demás? ¿Cómo nos van a tratar los demás si esto sale a la luz, vamos, ¿no? Y en cambio lo que ella pues percibe de esa manera en la que se le trata es que no es ella lo importante, sino los demás, ¿no? La conformidad social es más importante que esto por lo que ella está pasando, que en este punto su don también la hace sufrir, ¿no? De alguna manera, porque ella está haciendo un esfuerzo efectivamente por inhibirlo en ese terreno, ¿no? Y es cuando decide dejar de inhibirlo que comienza a hacer esta exploración en sí misma sobre lo que ella entiende por el amor. Pero en ese punto, o sea, sí, ella entiende esta presión sobre sí misma, no como una muestra de amor, pues, sino como una muestra de rechazo, de miedo y de opresión en una medida. Entonces, especulo aquí
que si sus padres hubieran sido más sensibles y hubieran podido darse cuenta del mucho esfuerzo que ella hacía por normalizarse y que hubieran tratado de entender el don, aunque yo entiendo que puede ser difícil porque de alguna manera pues sí, ¿no? Los horroriza, y al horrorizarlos, ¿no? Ya ponen automáticamente una barrera defensiva, un mecanismo de defensa, pues, ¿no? Que en este caso se transforma en rechazo. Pero si hubiera podido ser distinto, si hubieran podido sentarse a escuchar, más allá de esta superficie de la normalidad, digamos, lo que ella pudiera haber tenido que decir, sus dudas, sus propias inquietudes, tal vez habrían encontrado otra forma de remediarlo, de resolverlo, de encontrarle alguna forma de salida, yo qué sé, ¿no? Tal vez, no sé si lo hubieran logrado, pero creo que al menos la actitud de ella habría sido muy distinta en cuanto a su relación, pues sí, con sus padres y demás, ¿no? Pero pues como esto no sucedió, ¿no? Ella, a final de cuentas, anhelante de amor, como, o sea, su sed de sangre de alguna manera está asociada a su sed de amor, ¿no? Pues tiene que empezar a buscarlo por su cuenta y tratar de entenderlo por su cuenta, ¿no? Entonces, pues es así como tenemos esta forma de amor que desde un punto de vista, pues entrecomillado, normal, ¿no? Se sale por completo de toda lógica. Visto desde un punto de vista de ella, o sea, imagínense ustedes que la sed de sangre, que una sed de sangre estuviera asociada con los sentimientos hacia otras personas, ¿no? Pues es más fácil entender, creo yo, cómo es que esta ruptura que ella tiene con el resto del mundo, digamos, es tan importante, ¿no? Y cómo de alguna manera ella puede decir genuina y legítimamente que tiene sentimientos positivos por Deku, por Ochako y demás, a pesar de que les haga daño, pues, ¿no? Porque esa es la forma que ella ha entendido que se expresa el amor desde su persona, desde su propia personalidad, ¿no? Tal vez ella tiene mucho que aprender sobre el amor todavía, ¿no? Creo que de alguna manera Deku se lo deja implícito un poco, ¿no? Como cuando le cuestiona esto, ¿no? O sea, y ella responde con la percepción que ella tiene en este punto, ¿no? De tal vez amar a otra persona sea querer ser como esa persona, ¿no? Y por eso es que su don se va ramificando, digamos, como en esas condiciones, ¿no? O sea, ahí me parece un poquito como del anhelo que ella todavía tiene de vincularse con los demás, ¿no? Pero sabe que no lo puede hacer, o creo que sabe que no lo puede hacer de una manera, pues vamos a decirlo así, saludable, ¿no? Y entonces lo hace a través de su don que la pone, digamos, como en la piel de las personas que puede llegar a amar, ¿no? O sea, teniendo sangre de Ochako, teniendo sangre de Deku, teniendo, digamos, como este tipo de stock, ¿no? Puede de alguna manera sentir lo que sienten en carne propia estas personas a quienes ella ha amado, ¿no? Y es interesante además que su amor no es restrictivo en un cierto sentido, ¿no? Ella efectivamente puede amar a distintas personas al mismo tiempo, ¿no? O sea, es tanta su sed de sangre como su sed de amor. Y bueno, pues es un personaje que en ese sentido pues resulta muy muy interesante, pero muy complejo, pues, ¿no? También en cierta medida me parece genial, digamos, que haya hecho una construcción Kohei Horikoshi con un personaje como lo es Himiko, ¿no? Dadas las condiciones que representan ahí, ¿no? O sea, Horikoshi siempre ha hecho un poquito como esto, ¿no? Que de alguna manera los dones sí tienen que ver con la personalidad de quien los posee de alguna manera, y por eso pueden tomar ciertas formas, ciertas ramificaciones. La manera en la que evolucionan está íntimamente conectada, pues ahora sí que con la parte subjetiva emocional de quien los ostenta, ¿no? De ahí que, bueno, pues tal vez no es tan raro que All for One en un nivel muy muy personal pues sea tan egocéntrico, tan individualista a final de cuentas, ¿no? Dado que su propio don es uno que le roba a otros, pues, ¿no? Que se apropia de lo de otros, que
que básicamente despoja a otros de aquello que poseen como tal, ¿no? De aquello que les es propio. Y que bueno, pues lo convierte en un ladrón de entrada, ¿no? En un ladrón hecho y derecho como tal. Y bueno, pues creo que lo mismo pasa pues un poquito como con la gran mayoría de ellos, ¿no? Que esta sociedad trata de controlar, sí, y de administrar los dones desde un punto de vista funcional, desde un punto de vista, pues sí, un tanto como efectivista, ¿no? Pero trata muy poco de entenderlos a partir de cómo operan en la persona misma que los posee, ¿no? Y apuntando esto, pues sí, como a una política de lo individual, en cierto modo, ¿no? Que la política tiende a ser generalmente hacia lo social, hacia lo global, hacia las mayorías, en cierta medida, ¿no? Tiende a jalar mucho hacia ese terreno, ¿no? Y tal vez, bueno, parte, no tal vez, pero sí parte como de el mensaje y de la cuestión que My Hero Academia plantea normalmente, es esta vuelta como hacia lo individual, pero no en un terreno aislado, egocéntrico necesariamente, ¿no? Que ese es como el otro extremo como tal, sino como una sociedad que el ideal, digamos, que al que se aspira, ¿no? Al que tanto villanos como héroes podríamos pensar que aspiran en un momento dado, o que deberían aspirar en un momento dado quizá, es a una sociedad que valore a todos los individuos. Es decir, no que valore a las mayorías, que eso es un asunto, esa es una forma de poner estos temas en la mesa, ¿no? No que valore a las mayorías, sino que valore a cada uno de los individuos que forman esta sociedad. Por eso es que es tan importante de alguna manera entender a cada individuo desde su propia posición, desde su propio lugar, desde su propia perspectiva, en fin, desde sus propias características, ¿no? No tanto en términos de lo generalizable, sino en términos de lo particularizable, ¿no? Porque esto de alguna manera, o sea, es un esfuerzo mucho más grande, ciertamente, ¿no? Un esfuerzo que como sociedad tendría que ser muchísimo, muchísimo mayor, pero que desde ese punto de vista nos permitiría muy probablemente hacer un buen tejido social no a partir de normalizarnos a todos, que esa ha sido la tendencia de toda la vida, sino a partir de entender esas diferencias, pero a final de cuentas cómo es que esas diferencias conectan con los demás. Esa es en cierto modo la búsqueda que Himiko está haciendo, todavía con torpeza ciertamente, todavía con estas cuestiones, pero al final de cuentas esa es su búsqueda. Y creo que por eso es significativo también que ella haya optado por no tener un nombre de villano como muchos otros tienen, ¿no? Así como los héroes adoptan una identidad heroica, digamos, y los villanos también adoptan este tipo de personalidad. Ella simplemente quiere ser ella misma, ella simplemente quiere seguir siendo Himiko Toga y probablemente lo seguirá siendo hasta el final. Y ser quien uno es, pues también parece que ahora sí va a volver a estar en el fondo o en el centro de Kaiju Number 8, ¿no? Sobre todo después de lo que sucedió en el episodio más reciente de esta adaptación animada que estamos viendo, que está siendo realizada por Production IG en colaboración con Studio Khara, y que pues ha resultado ser una serie bastante entretenida. Creo que en general todos los que la estamos siguiendo disfrutamos cada semana de los episodios. Y este último momento, digamos, este último episodio que que sucedió, pues nos pone de nueva cuenta un poco como sobre la mesa este tema de ser quien uno es, ¿no? Y un poquito como pareciera, o quiero pensar, que ahora sí vamos a profundizar un poco más en el proceso mismo del personaje que es Kafka Hibino, ¿no? Y bueno, pues lo que ahora se ha convertido a través de su fusión, digamos, con el Kaiju número 8, ¿no? Y es que, bueno, pues decíamos que cuando pensamos en este personaje, ¿no? Pues creo que podemos ver una línea muy interesante con la que además muchos de alguna manera han conectado, en la cual pues no es el típico héroe de acción de manga shonen que pues de alguna manera las puede todas, ¿no? Digo, yo sé que hemos tenido muchos otros personajes importantes a lo largo de la vida
que a lo mejor parten de un lugar de flaqueza, de debilidad, de angustia, ¿no? Obviamente, pues el ejemplo que me viene a la mente pues es el de Shinji Ikari. Pero en el caso de Kafka, pues con quien nos encontramos es más bien con un personaje que a lo que se ha tenido que enfrentar constantemente es al fracaso, ¿no? De este deseo original de ser un héroe, de formar parte de estas fuerzas de defensa anti-kaiju, de esta promesa que tiene con Mina, de estar juntos algún día combatiendo estos seres, ¿no? Una promesa que en principio no se puede cumplir porque pues mientras que ella sí lo logra y además de eso llega hasta prácticamente la cima de esta profesión, él pues pasa muchos años tratando simplemente de ingresar sin nunca lograr ser aceptado, ¿no? Sino hasta esta última oportunidad, ¿no? Cuando él ya en realidad ya está pues entrando en la década de los 30, ¿no? De sus 30 años, ya siendo pues prácticamente un señor en toda medida, mientras que los demás de sus compañeros están ingresando en sus 20s tempranos, digamos, ¿no? Con toda una carrera, esperamos, por seguir. Pues él en realidad ya está entrando en las últimas etapas de una carrera que no es muy longeva para empezar, ¿no? O que parece ser que no es una carrera muy longeva, ¿no? En la cual el riesgo de morir es muy grande. Lo que le permite hacer esta diferencia, pues a final de cuentas, pues es en buena medida el hecho de que ahora está fusionado con con este kaiju, ¿no? Y que pues bueno, gracias a eso puede transformarse en un monstruo sumamente poderoso, pero que conserva pues su mentalidad humana y sus propias perspectivas, al menos hasta ahora, y así es como funciona. Y bueno, en este último episodio, ¿no? En el que después de una muy cruenta batalla logran derrotar al kaiju número 10, ¿no? Pues todas estas criaturas, pues estos kaijus voladores, ¿no? Que de alguna manera se convierten como en bombas, ¿no? Como en bombas vivas, ¿no? Un poquito como a la manera de los pilotos kamikaze. Pues también se pueden fusionar entre sí, ¿no? Juntar entre sí y formar así de esta manera una especie como de bomba atómica como tal, ¿no? O algo en esas mismas líneas, ¿no? Y al final de este episodio en el que pues prácticamente todo parece perdido, pues porque de estallar esta bomba, esta gigantesca bomba, pues básicamente no va a haber nadie que sobreviva, o no podría haber nadie que sobreviva, pues Kafka decide hacer este gesto de transformarse en el kaiju número 8, aunque sea frente a todos sus compañeros a quienes les ha estado ocultando, digamos, como esta peculiaridad suya, y a través de esa transformación, pues logra salvar el día como tal, ¿no? Y bueno, pues el episodio termina en este punto, en este momento en el que él está pues satisfecho de haber hecho esta acción, satisfecho consigo mismo de que por primera vez probablemente está haciendo lo que realmente siempre quiso, ¿no? Que era pues salvar a otros con sus propias manos. En ese sentido, pues se encontrará, creo que de aquí en adelante, en el dilema de que pues ha sido descubierto también, o se ha descubierto a sí mismo también, pues como este kaiju número 8, y por lo tanto como un enemigo que debe ser derrotado. Pero bueno, el tema de fondo pues está obviamente este ser uno mismo, ¿no? Que me parecía como interesante porque va muy de la mano con lo que también el personaje del subcapitán Hoshina pues también trae de sí mismo, ¿no? O sea, estos pequeños flashbacks que nos mostraron, en los cuales pues se reconoce su aptitud con las espadas, pues, pero al mismo tiempo se le dice, bueno, mira, renuncia a tu sueño porque en esta época las armas de fuego son las que priman, pues, y tú, por muy hábil que seas, pues al final del día no vas a poder destacar en ese terreno, porque pues esto es lo que eres tú, pero lo que eres tú
no coincide con las necesidades del mundo en este punto. Básicamente ese era el mensaje que Hoshina recibía y que pues le lleva así, al igual que Kafka, bueno, no al igual, pero de alguna manera muy, muy paralela, a ser constantemente rechazado, ¿no? A pesar de haber pues, podido ingresar, digamos, como a las fuerzas de defensa, pues al principio nadie lo quiere en su escuadrón por su debilidad para el uso de las armas de fuego, porque pues la habilidad con las espadas no es muy bienvenida, sino hasta que pues Mina es quien de alguna manera ve potencial en él, por supuesto, ¿no? Y lo incluye en su equipo, y pues ya hemos visto, ¿no? Que gracias a eso pues es que él ha llegado a ser subcapitán, ¿no? Aprovechando de alguna manera al máximo sus propias habilidades, siendo quien es él, básicamente, ¿no? La cosa con Kafka, pues es que lo que ahora es él, ¿no? Pues consiste básicamente en ser el enemigo mismo como tal, ¿no? A pesar de que su conciencia sea humana, de que su voluntad también lo sea, a pesar de todas estas cosas, lo cierto pues es que Kafka pues al final del día es un kaiju también, ¿no? Y nominalmente tiene que ser eliminado, ¿no? Supongo que no va a suceder porque pues al final del día también él es el protagonista de la historia y seguramente que esto pues tendrá más bien ciertas implicaciones y moverá ciertos cambios, yo qué sé, van a moverse muchas otras cosas. Pero aquí el punto al que quiero llegar a final de cuentas es que por primera vez Kafka se siente completamente satisfecho de ser quien es en este punto, ¿no? Y para ello ha tenido que convertirse en un monstruo. Y bueno, me parece que esto por fin, tal vez es una exageración de mi parte o no sé, pero tal vez por fin hace la conexión que de alguna manera varios preveíamos con con la pequeña novela de la metamorfosis de Franz Kafka, ¿no? De quien suponemos que el autor toma el nombre a final de cuentas, ¿no? O sea, el nombre de Kafka Hibino, ¿no? Muy probablemente lo toma de Franz Kafka, ¿no? Y muy probablemente esta historia, obviamente, aunque muy distinta, pues sin duda estará un tanto inspirada en aquella novela, ¿no? Que es sumamente famosa y que la verdad es que pues tengo que decirles, ¿no? Yo leí muy recientemente a propósito de otra cosa, ¿no? Otra cuestión de alguna manera hizo necesario que la leyera, que nunca había tenido la oportunidad. Conocía un poco, ¿no? La idea, pero no tenía una noción muy clara de esta, ¿no? Y bueno, pues resulta como muy interesante porque si ustedes han tenido oportunidad de leer esa historia, ¿no? El personaje de Gregorio, que en aquella historia se convierte en un, pues sí, como en un escarabajo, como en un insecto gigante, sin mayor explicación ni nada, o sea, simplemente es algo que sucede, ¿no? Poco a poco va teniendo un proceso en el cual va asumiéndose como, pues eso, ¿no? Como lo que es, como un escarabajo gigante, básicamente, ¿no? La novela es interesante porque lleva a cabo pues un proceso como psicológico, como mental, ¿no? Algunos me han dicho, ¿no? Pues que es como una representación de la depresión, no sé qué. Sí, supongo que en realidad una novela de esa envergadura puede tener diversas interpretaciones y ser varias de ellas funcionales. Eso es lo que en buena medida hace que sea una obra maestra, ¿no? Una obra literaria que conserva vigencia a pesar de los muchos años que han pasado desde su publicación original. Y aquí, bueno, pero lo que podemos leer en principio, o sea, desde una medida, pues vamos a decir ciertamente superficial, es ese proceso psicológico por el cual una persona deja de serlo, ¿no? Y se convierte en un insecto, ¿no? Un insecto que poco a poco, justamente a partir de una exploración de sí mismo, de una exploración muy íntima y muy personal, va asumiéndose como lo que es, ¿no? Va renunciando a la idea de tener 2 piernas, 2 brazos, ¿no? Y aceptando la idea de tener varias patas, aceptando la idea de vivir
caminando sobre su pecho, ¿no? De poder de alguna manera arrastrarse por las paredes, de su preferencia por los espacios pequeñitos, ocultos de alguna manera, ¿no? De el placer que siente, ¿no? Al escuchar movimiento en la casa. Y cómo de alguna manera cada vez va asumiendo que su papel ya no es el de ser alguien visible como tal, sino el de simplemente de acompañar desde este punto de vista silencioso, ¿no? Obviamente pues la historia tiene una conclusión que pues sí podríamos considerar un tanto trágica y triste, pues, pero a final de cuentas la mayor parte del tiempo el proceso es exactamente ese, ¿no? Un proceso de autorreconocimiento, ¿no? En el cual pues sí, ¿no? El personaje de Gregorio tiene que llegar a aceptar que es un monstruo, que es un insecto gigante, pues, ¿no? Como Kafka Hibi, ¿no? Probablemente tendrá que cursar un proceso semejante para aceptar que ha dejado de ser solo un hombre para convertirse también en este otro monstruo, ¿no? Y que de alguna manera ese monstruo probablemente conecta consigo mismo a un nivel más íntimo. Por lo menos esa es un poco como mi expectativa, ¿no? Algo que podría pasar de una manera muy muy semejante con lo que con lo que sucede con Himiko, ¿no? Que también ha tenido que cursar por ese proceso personal de autoconocimiento para entender lo que para ella es normal, para entender lo que para ella es amor, y así de alguna manera tratar de conectar con las personas que ama. En este punto torpemente, como decía yo, y torpe y violentamente, ¿cierto? Pero que probablemente iremos progresando más en el proceso mismo de ir entendiendo esta parte, ¿no? Porque si algo no deja My Hero Academia es eso, ¿no? Lo de ir caminando muy muy lenta pero seguramente hacia las profundidades de sus propias ideologías representadas, ¿no? Entonces ahí de alguna manera está puesta esta parte. Ahí también me parece que Kaiju Number 8 finalmente se va enfilando hacia ese punto. Lamentablemente estamos ya cerca del final de temporada, así que tal vez no tengamos un progreso muy detallado en ese sentido, pero bueno, va empezando a caminar por ese lado, y eso pues también a final de cuentas es interesante, y a ver pues qué resulta, ¿no? Tengo muy buenas expectativas sobre los episodios que siguen en esta historia. Y otra que parece que ya llegó también a ese punto no es otra que Kumiko Omae, la protagonista de Sound Euphonium, de la que hemos hablado un montón esta temporada, y tal vez podríamos hablar todavía mucho más. Pero de verdad estoy muy conmovido y muy fascinado con lo que ha venido sucediendo en este progreso, sobre todo en el personaje de Kumiko, que insisto, desde siempre se ha tratado de ella, ¿no? Y de su propio desarrollo personal en un momento dado, ¿no? Porque bueno, finalmente pudo decir abiertamente en el episodio más reciente de esta serie que no va a entrar a la escuela de música. Y esto pues es un giro interesante, desde luego para mí, porque para empezar yo tenía la idea, o pensaba en un principio, que podía ser que sí tomara ese camino a final de cuentas, siempre y cuando fuera una conclusión a la que ella llegara, por supuesto, ¿no? En esa parte sí me mantengo. Mientras sea una conclusión a la que ella llegue, pues en realidad cualquier solución es buena, ¿no? Porque a final de cuentas se trata de un proceso que ha tenido mucho de personal en ese sentido, ¿no? Y bueno, me parece muy muy interesante, pues, ¿no? Que de alguna manera haya llegado ya a esa conclusión. Parece que el último empujón de alguna manera se lo da Midori, pues, dado que, bueno, para hacer un pequeño resumen, ¿no? Finalmente, después de terminada la competencia de Kansai, ¿no? Pues la orquesta logró el oro y logró obviamente la clasificación también al concurso nacional. Así que bueno, pues están ya en las nacionales, ¿no? Ya llegó el momento decisivo en ese sentido, ¿no? Ver si en esta ocasión, a diferencia de lo que pasó en el primer año, si logran conseguir el oro también en las nacionales o se quedarán en el camino otra vez, ¿no? Pero bueno, por lo pronto el haber logrado llegar simplemente a las nacionales ya es un logro en sí mismo y una demostración probablemente de que pues las decisiones que se han tomado, ¿no? Han sido al final del día las correctas. Yo sé que aquí muchos tal vez no van a estar de acuerdo conmigo,
¿no? O sea, el hecho de que el profesor Taki haya elegido a Mayu para el solo y no a Kumiko, ciertamente causó una enorme turbulencia, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Tanto en la orquesta, pues, como obviamente en la propia Kumiko, Mayu, Reina, pues vamos, hasta Kanade y todo el mundo resultó ser bastante atravesado por una decisión como tan radical en buena medida como esa. Decíamos la vez pasada que hablamos de este tema, sobre todo considerando que la aptitud para interpretarlo entre Mayu y Kumiko al parecer es muy semejante, ¿no? Al parecer es muy, o sea, no hay una diferencia muy significativa en ese sentido, ¿no? Y a final de cuentas todo depende de la decisión de Taki, ¿no? Del sonido que él pues como director de orquesta, vamos a decirlo así, está tratando de conseguir, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues él en su posición de director tiene probablemente pues un sonido que está buscando muy en mente, ¿no? Tiene una idea muy clara probablemente de cuál es el sonido al que quiere llegar, y por eso pues digamos como va eligiendo a los miembros tal cual lo está haciendo, ¿no? O sea, ¿existe la posibilidad de haberse equivocado? Ciertamente, ¿no? Y es muy probable, y en realidad yo diría que el error o la equivocación de Taki en ese sentido está en tal vez no considerar el hecho de la importancia, digamos, como política, ahora sí en este sentido, que Kumiko tiene para la orquesta, ¿no? Que vamos, es un riesgo que ya había corrido antes, cuando obviamente en la primera temporada, cuando el dilema entre Reina y Kaori, ¿no? Pero en aquel momento lo que suavizó las cosas, una vez más, o sea, digo que en aquella ocasión sucedió y en esta volvió a suceder, fue que fue la propia estudiante implicada la que de alguna manera hizo el trabajo de suavizar el problema en beneficio de la orquesta. En el primer año, Kaori fue quien lo hizo, ¿no? En el primer año, Kaori fue quien al final de la segunda audición decidió que Reina fuera quien tocara el solo. O sea, aunque notó ella, me parece que así podemos interpretar esto, ¿no? Ella en su momento notó que objetivamente hablando el solo de Reina, bueno, objetivamente hablando es mucho decir, pero que el solo de Reina era mejor o era más apropiado, sonaba, no sé, algo, pero que nadie se atrevía a ir en contra de ella en un momento, o casi nadie se atreve a ir en contra de ella. Entonces ella fue quien tomó ese partido de alguna manera y termina haciéndole un bien a la orquesta, ¿no? Termina haciéndole algo positivo para la orquesta. Y terminan llegando hasta las nacionales, pues termina siendo algo muy importante para todas ellas, pues, ¿no? Tal vez no como ella hubiera querido, pero termina siendo esa labor. Ahora de nueva cuenta sucede. O sea, tal vez la elección desde un punto de vista meramente técnico, la elección correcta es Mayu, tal vez. Pero quien salva la parte social, política de la orquesta en general, nuevamente es una estudiante, y en este caso es Kumiko, ¿no? Es Kumiko quien a través de su discurso, ¿no? Logra de alguna manera reavivar los ánimos de la orquesta, y a final de cuentas logra que pues sí, estos ánimos se reflejen en su interpretación, se reflejen en el resultado, y en buena medida gracias a eso están en las nacionales. Por eso es que pues me parece importantísimo que Reina haya sabido retractarse, ¿no? de aquello que le dijo muy fuerte en aquel momento, ¿no? De que fracasaba como presidenta, porque obviamente no, obviamente como presidenta está haciendo un gran trabajo, tal vez a costa de su actuación como intérprete, ¿no? Y en ese sentido pues es donde Mayu de alguna manera va ganando terreno, pues, ¿no? Y bueno, aquí hay muchos dilemas, ¿no? Por un lado está obviamente la postura de Kanade, ¿no? Que es sumamente hostil hacia Mayu, y que obviamente pues la ve como como un enemigo en cierto modo, ¿no? Mayu por su cuenta pues parece que se ha ido granjeando el afecto de distintos miembros de la orquesta, pues, ¿no? Tal vez por esta
posición un tantito maternal que ella dijo desde el principio que ella de alguna manera tenía y que por eso de alguna manera la apodaban así como una mamá, ¿no? Pero lo cierto es que ella se ha ido ganando su propio partido, digamos, en ese sentido, ¿no? Ha ido ganando el aprecio y el afecto de distintos miembros de la orquesta, que creo que cada vez más la ven como la persona que debería interpretar el solo, efectivamente, ¿no? Como una persona dedicada, talentosa, generosa en general, que es como la perciben algunos. Kanade evidentemente no, Kanade la percibe más bien como una persona ladina, muy sospechosa probablemente, ¿no? Y tal vez incluso, altanera, ¿no? En el sentido en el que pues cada vez que de alguna manera le ofrece a Kumiko la oportunidad de que ella tome el solo y simplemente Mayu hacerse a un lado por propia voluntad, pues es como si, o así se interpreta también, como si le dijera: no me vas a poder vencer, no vas a poder ganarme, o sea, si yo lo hago en serio, tú no tienes ninguna oportunidad de hacerlo, pues, ¿no? Y yo no estoy tan seguro de que esa sea la intención, honestamente. O sea, yo sí creo que lo que Mayu desea sobre todo pues es simplemente tocar con la orquesta, ¿no? Y tocar y hacerlo bien. Es una persona muy dedicada en ese sentido, que a final de cuentas pues es un poquito como... está en el ojo del huracán ciertamente por esta posición y constantemente le he estado preguntando a Kumiko, no creo que tanto por una suerte como de soberbia. Creo que de verdad trata de confirmar si ella en realidad está de acuerdo con eso, ¿no? Es decir, lo que probablemente quiere decirle, o sea, lo que probablemente quiere que ella le diga es cuán frustrada se siente o cuán frustrada se puede llegar a sentir por no estar consiguiendo pues el solo, básicamente, ¿no? Y que entonces ella pueda ejercer como esta parte como maternal que aparentemente tiene y de alguna manera haga algo para que Kumiko pueda tener lo que ella desea, ¿no? Pero a final de cuentas tiene que confirmarlo con ella siempre, ¿no? Y lo que Kumiko pues al final de cuentas no hace es ceder en esa parte, pues porque ella, de nueva cuenta, me parece que haciendo un gran papel como presidenta en ese sentido, insiste en que si son las reglas que se han decidido y se confía en que esas reglas son la decisión correcta y básicamente los resultados de alguna manera demuestran que ha sido así efectivamente, pues ella se adhiere a esas reglas, aunque signifiquen para ella perder algunas cosas que ella deseaba o que ella consideraba un poco como seguras en ese sentido. Entonces Kumiko se mantiene firme en eso, que es algo que me parece que es muy valioso de su parte, ¿no? Que es una persona que de alguna manera respeta sus propias reglas, ¿no? Cosa que es muy difícil de lograr en realidad. O sea, ahorita si me detuve un momento fue porque de alguna manera pensé en mí mismo y me cruzó por la mente un pensamiento en ese sentido y fue como, claro, o sea, es muy difícil mantenerse uno fiel a sus propios principios, ¿no? Constantemente lo natural en cierto modo es mirar hacia atrás, hacia las distintas experiencias de vida, tanto inmediatas como probablemente posteriores, y lo común es encontrarse con estos pequeños momentos de fracaso, ¿no? Donde uno no ha dado el ancho, donde uno donde uno puede llegar a no sentirse orgulloso de uno mismo, vamos, ¿no? Entonces a mí me parece muy conmovedor que ella pueda hacerlo, pues, ¿no? Que ella de alguna manera sea tan firme en ese sentido que lo pueda lograr. Ahora no sé si ella tocará el solo al final en los nacionales o no, pero creo que ya no importa porque al final del día ella ya llegó a una decisión por lo menos parcial de lo que necesitaba, ¿no? Y es que no va a entrar a la escuela de música. Que esto también es importante y espero retomar este tema más adelante porque en otras ocasiones he hablado de cómo Reina y Mayu de alguna manera han sido como espejos para Kumiko, ¿no? Reina una especie como de alma gemela, ¿no? En el cual se refleja este deseo de ser especial, de destacar, de ser reconocida de alguna manera, ¿no? Y Mayu en un sentido muy literal, ¿no? De una persona muy semejante a sí misma, ¿no? En muchos aspectos, ¿no?
con quien además de alguna manera está en competencia, ¿no? Y esta decisión de no entrar a la escuela de música representa un quiebre, ciertamente, una diferencia, una separación en cuanto a lo que Reina esperaba de ella, pero me parece que a final de cuentas es como pues esto, ¿no? Como que finalmente está brotando algo de cómico. Es como una, pues sí, como un botón, como una flor que está por nacer, pero que ha crecido hacia el lado opuesto de su compañera, ¿no? Que ha crecido hacia un lado diferente. No por eso deja de ser crecimiento, ciertamente, no por eso dejarán de ser un vínculo importante la una para la otra, a pesar de que Reina pues es como muy radical en su postura en ese sentido, ¿no? Sino que más bien es como aceptar esta parte, ¿no? Que para crecer hay 1000 posibilidades, hay 1.000.000 de ramificaciones que de alguna manera están ahí en potencia, ¿no? Y que siempre y cuando sea un florecimiento de una individual, ¿no? Un florecimiento que de alguna manera conecte profundamente con lo propio, con lo personal, con quien uno es de verdad, puede encontrar maneras de funcionar en un contexto más grande, en un contexto social, etcétera, a pesar de todo. Y bueno, pues es un dilema interesante al que 3 de estos personajes de alguna manera, cada uno desde su propia perspectiva y desde sus propias características, se enfrentan, ¿no? Kumiko en este lado, ¿no? Kafka en la cuestión de ser un monstruo, y Himiko también en la cuestión de qué es lo que significa amar, dadas sus particulares características. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en el Anime al Diván. Ya saben ustedes, este podcast se emite todos los miércoles en algún momento del día y lo encontrarán disponible a través de pues, muchas plataformas de podcast y también a través de YouTube en formato de solo audio. No olviden, acá en Tadaima tenemos más contenido para ustedes. Esta semana ya salió el Mangaholics, un podcast de manga que hago en colaboración con Antonio Valdés, que ustedes conocen perfectamente bien como traductor, tanto para Crunchyroll como para Panini. Así que pues ahí hablamos de algunos títulos que nos han llamado la atención, que leemos, que a lo mejor todavía no están licenciados por acá, pero que pues pueden ser interesantes. Puede ser interesante conocerlos también, desde luego que sí. También pues bueno, se nos dice que por ahí se está cocinando ya un Rage Quit. Esperemos que pronto salga también. Y bueno, pues a ver si el Shuffle también en algún momento retoma el camino, que pues tal vez esté un poquito complicado porque del lado de Konichiwa Festival hay bastante trabajo por hacer todavía. También del lado de Anime Music Lab, que pues sirva este momento para recordarles que a finales del mes de junio, ahorita la fecha no la tengo muy clara, pero ustedes revisen las redes sociales, será el preestreno de Fairy Tail 100 Years Quest, la nueva temporada, digamos, de Fairy Tail, la nueva parte de esta historia, que tendrá un preestreno especial en cines y la preventa ya está abierta, así que pues denle ustedes una checadita. Consigan por supuesto sus boletos y disfruten antes que un montón de gente de esta historia, ¿no? De esta gran fantasía que pues tiene una gran cantidad de fans. Y pues por el otro lado, Anime Music Lab pues está también ya trabajando desde hace un montón, pero todo eso no para hasta que no termine el show con el Pegasus Fantasy Symphonic Suite. Para pues ya no les invito a comprar boletos porque tengo entendido que ya fue un sold out, que el primer día que salieron a la venta pues básicamente se acabaron todos. Así que pues nomás recordarle a toda la gente que adquirió esos boletos, pues que tengan presente la fecha para que no se les olvide, no se les pase y disfruten de ese gran concierto. Pero pues bueno, son muy seguramente las 2 principales razones por las cuales Kika no ha podido grabar su shuffle, así que pues ustedes pendientes porque eso pues a final de cuentas es también muy muy importante. No olviden que las noticias más importantes del medio las tenemos en tadaima.com.mx, así como en nuestras redes sociales, @tadaimamx en Twitter y @tadaima.mx en Instagram. No olviden que también tenemos el Tadaima Live en punto de las 9 de la noche todos los jueves con todo el equipo, a través de nuestros canales en Twitch, en Facebook y en YouTube. Ya con eso se me acabaron los anuncios, así que no me queda más que agradecerles siempre y desearles que pasen buenas tardes, buenas noches o buenos días.